Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Soy Gunther y hoy tenemos en el canal una comparativa entre dos cámaras de acción de DJI, la Osmo Action y la Pocket 2. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es la opción para ti? Haremos muchos tests para responder estas preguntas. Y vamos directo al diseño y ergonomía, que en cuanto a eso hay bastantes diferencias. Las dos están construidas con excelentes materiales, los acabados perfectos, como pueden ver, algo a lo que DJI ya nos tiene acostumbrado. En cuanto a ergonomía, va a depender mucho del uso que le quieras dar, pero esta, la Osmo Action, siempre va a requerir de un trípode, y esta case, que es la que embona perfecto con la camarita. En el caso de la Pocket 2 es más ergonómica, la puedes sostener con tu mano perfectamente, pero hay unas cosas, van a ver más adelante, que unas por otra. Esta tiene doble pantalla y esta tiene una pantallita muy chiquita que la verdad es que hace la diferencia a la hora de estar trabajando con ellas. Pero como les dije, va a depender de lo que tú busques. Si buscas algo más robusto, con un cuerpo más resistente y una pantalla más generosa, pues la Osmo Action es la opción. Si buscas algo más delicado que puedas usar y que puedas tenerlo en tu bolsillo sin ningún problema, esta, la Osmo Pocket, es la opción. Ahorita vamos a las especificaciones técnicas, las principales, para que repasen qué tiene una y qué tiene la otra. No se muevan. ¿Qué les pareció el test con luz de día? Realmente me sorprendió a mí la Osmo Action porque tiene un mejor manejo de los contrastes y las luces, sobre todo cuando estás apuntando directamente a un cielo, como pudieron ver. Y esta con el modo Pro, con sus 64 megapíxeles, me quedó a ver. ¿O ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Y qué les pareció, amigo? El test de fotografía en luz de tarde, aunque esta tiene un sensor más grande, sí sacó cara, sacó pecho un poquito, pero no me sigue gustando del todo el contraste o el manejo cuando hay demasiada iluminación. Hace, en mi opinión, un mejor trabajo la Osmo Action. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Y qué les pareció, amigo? Evidentemente aquí la Pocket 2 hace un mejor trabajo si la comparamos con la Osmo Action. Un sensor más grande y 64 megapíxeles hacen su magia de noche. Honestamente, yo las vi bastante parejitas en términos de video a 4K. ¿A ustedes qué les pareció?
como era de esperar, en cuanto al test de días, las dos tienen una estabilización bastante fluida. Esta, la Osmo Action, hace un buen trabajo desde mi punto de vista, y esta también con su estabilización mecánica de 3 ejes. Pero en la noche todo cambia. Ahí el estabilizador del Osmo Action sirve para nada porque es por software y además no lo hace bien. En cuanto a estabilización, esta lo hace bien de día y de noche y esta solo de día. Esta es una prueba de audio con la Osmo Action, también en exteriores, el mismo lugar, a 4K 30 frames por segundo. ¿Qué opinan de la calidad del audio? Tampoco va a tener ningún procesamiento durante la edición. Esta cámara trae unos micros internos, la verdad que bastante decentes y potentes. Déjenlo todo en los comentarios si opinan que tiene un audio suficientemente bueno para usar en tus videos. Esta es una prueba del audio interno de la cámara. Estamos en exteriores, hay muchísimos carros pasando. No tiene ningún procesamiento durante la edición. ¿Qué opinan del audio interno de la Pocket 2? Déjenlo todo en los comentarios. Resumiendo, amigos, después de ver todos los tests que hemos puesto comparando una con otra, parecía desde un inicio, por todo los 64 megapíxeles, por todo lo que trae esta Pocket 2, esta pequeña camarita, que le iba a dar una arrastrada a la Osmo Action. Esta cuesta $276, la Osmo Action, y esta de 420 a 450 dependiendo de donde la compres. Pero después de ver los tests, la Osmo Action, se pone al tú por tú y muchas veces saca más pecho que la Pocket 2. ¿Ustedes qué opinan? Ya la decisión estaría en sus manos, porque depende de para qué lo quieras. Si quieres una cámara de acción pura y dura, que sea más de batalla, más ruda y que tengan, como pudieron ver, excelentes resultados tanto en foto como en video y estabilización, pues la Osmo Action es la opción. Si quieren algo más citadino para bloguear y de repente una que otra acción, pues la Pocket 2 es la opción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con cuál de las dos se quedarían si estás pensando en comprar una u otra? Creo que en el video les di suficientes argumentos para elegir bien. Déjenlo todo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad y si así fue, pues no se pierdan el próximo video la próxima semana.